número 20. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó en el pueblo de Cades. Y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí, nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de ganadas, ni aún de agua hay para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua y le sacará aguas de la peña, y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oí ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis, por cuanto esto no meteréis esta congregación en la tierra que le he dado. Amén. Demos gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias por estas palabras que hemos leído. Te pido, Dios mío, que esté dándonos el entendimiento, dándonos la sabiduría y el entendimiento para nosotros poder dar a este pueblo lo que necesita en esta mañana. Aleluya. Gloria sea a Dios. Quiero hablarle con el tema una generación con una visión en el cielo. Amén. ¿Cuál es el tema? Podemos quitarle cielo y ponerle con una visión en el eterno también. Amén. Lo primero que quiero enseñar es detallar los versos 2 y 3, donde el pueblo de Israel dice: y porque no había agua, se juntaron contra Moisés y Aarón. Ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Bien, es interesante notar en estos versos la condición de esta generación. Si usted nota, este escenario acontece luego de Dios haber sacado al pueblo de Israel de la tierra de la esclavitud de Egipto. Amén. Ellos habían pasado mucho tiempo cautivos y ellos habían salido con mano fuerte. Dios lo había sacado de Egipto y ahora se encontraban en un tiempo de crisis, porque no había agua ni para su ganado ni para ellos. Entonces entraron en lo que se llama desesperación. Diga conmigo: desesperación. Y algo es que ellos se reúnen y hacen reunión en contra de Moisés para exigirle a Moisés la condición y lo que ellos estaban pasando. Y dice la Biblia que se juntaron contra Moisés y Aarón, los cuales simbolizan el liderato del tiempo.
Podemos decir, para llevarle el escenario a esta realidad, que Moisés era el pastor y el pueblo era la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Moisés representa el liderato, Moisés representa el sacerdocio, Moisés y Aarón representan el liderato en general del pueblo de Dios. Lo interesante es que estos versos muestran a un tipo de gente, a un tipo de generación que cuando hay escasez arremete en contra del liderato. Este tipo de generación, cuando hay crisis, ellos no piensan en soluciones, ellos no piensan en ayudar al liderato, sino ellos solo sirven para exigirle al liderato. Y por eso es que usted ve esta generación que Dios había hecho cosas grandes con ellos, pero cuando se encuentra la crisis, ¿qué es lo que hace? Se juntan contra Moisés. Cuando dice se juntan contra Moisés, es que empezaron a exigirle, es que hicieron reuniones ocultas, es que empezaron a criticar, es que empezaron a mirar el liderato. Aleluya. ¿Y qué acontece? Este tipo de gente es el tipo de creyente, el tipo de evangélico, el tipo de ministro, que cuando entran las crisis, ellos dejan de mirar al cielo, de mirar al eterno, y empiezan a conectarse con el liderato de la iglesia. Amén. Entonces, ellos se juntaron de manera negativa a hablar contra Moisés, a hablar contra el liderato, porque había una crisis. Diga conmigo, había una crisis. Entonces, lo otro que se puede ver en estos dos versos es que también muestra una generación que en las crisis tienden a olvidar lo que Dios había hecho por ellos. Aleluya. Cuando llegó la crisis, a ellos se les olvidó que Dios lo había sacado de Egipto. A ellos se les olvidó que Dios había proveído maná. A ellos se les olvidó que Dios había proveído una nube de día y una nube de fuego de noche. A ellos se les olvidó todo lo que Dios había hecho. Se les olvidó que Dios había abierto el mar para que cruzaran. Se les olvidó que Dios lo había sacado de Egipto. Y aleluya, porque así es que hay un tipo de generación en estos tiempos que cuando entra la crisis se le olvida todo lo que Dios ha hecho con ellos. Y esta era la generación que estaba tratando Moisés. Moisés tenía una generación que había visto toda la gloria de Dios, pero cuando entró en crisis, entonces se desenfocó y se le olvidó todo lo que Dios había hecho por ellos. Y así hay un tipo de gente, de creyentes en este tiempo, que cuando entran en crisis se le olvida todo lo que Dios ha hecho por ellos. Entonces empiezan a exigirle al liderato humano que resuelva la crisis, cuando a ellos se les está olvidando que el que resuelve la crisis es Dios. Entonces, la parte 3 que yo puedo notar en esta generación, en estos versos, es que esta generación es una generación que está centrada en el liderato humano y no en Dios. ¿Por qué? Porque ellos, en vez de ir a exigirle a Dios, fueron a exigirle a Moisés. En otra palabra, Moisés, resuélvenos el problema porque tú nos sacaste de Egipto. ¿Y qué acontece? ¿Quién fue el que lo sacó de Egipto? ¿Fue Moisés? No, fue Dios. Moisés fue el líder que Dios usó. Entonces esta generación estaba enfocada en el liderato humano y se había desenfocado de Dios. Por eso es que cuando hay una generación enfocada en el liderato humano, es una generación que cuando hay crisis, ellos siempre van a exigirle al hombre humano, al líder, que resuelva la crisis. Amén. Pero una generación que se enfoca en Dios es una generación que cuando hay crisis va a ¿dónde? ¿Va a dónde? A Dios. Diga conmigo, a Dios. Entonces, este es el tipo de generación que desea haber muerto o morir y no pasar el proceso que Dios le ha permitido. Dice la Biblia que ellos dijeron, pero era mejor que nos dejaran morir en la esclavitud. Es un tipo de generación que cuando llegan los problemas, las crisis fuertes, cuando hay escasez en su vida espiritual, es una generación que prefiere volver al mundo. Es una generación que se olvida de las cosas que Dios ha hecho. Pero es una generación que se vuelve a conectar con lo que ya Dios le había quitado. Entonces necesitamos en este tiempo una generación, aleluya, que pueda poner su mirada en el eterno cuando está en crisis. Porque cuando todo está bien, yo le aseguro a usted que cualquiera adora, cualquiera canta, cualquiera levanta sus manos. Pero esta generación que estamos viendo aquí, que Moisés está pastoreando, es una generación que cuando está en crisis, escuche bien, ellos no adoran, ellos no vienen a la iglesia, ellos, aleluya, no se congregan, no leen la Biblia, no hacen nada para Dios, no se ponen a escuchar una canción, una adoración. No, ¿por qué? Porque es una generación que no sabe enfrentar la crisis, porque su visión está en el liderato humano y no está en Dios.
Por eso cuando el pastor no lo llama y no lo visita, ellos se descarrían. Ellos no vienen a la iglesia. Ellos dejan de trabajar. Ellos dejan de buscar a Dios. Porque están enfocados en lo humano. Y voy a avanzar. En el verso 4 y 5 dice: ¿por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Cuando dice nosotros y nuestras bestias, ellos estaban enfocados en lo que tenían. Las bestias era parte de la riqueza en aquellos tiempos. Un pueblo que tenía mucho ganado era un pueblo rico, porque eso era lo que producía. Amén. Vamos a decir, será el producto interno bruto de ellos. Pero ¿qué acontece? Ellos dicen: va a morir todo lo que nos sustenta. Hay un desierto y todo lo que nos sustenta va a morir. Lo que ellos están diciendo es: nuestro ganado van a morir, pero luego de que ellos mueran, vamos a morir nosotros. Pero a ellos se les está olvidando que salieron de Egipto y no se han comido una oveja, porque Dios de día manda maná. En otras palabras, se les está olvidando que Dios le ha provisto, y aunque el ganado se muera, Dios va a seguir proveyendo. Pero hay gente que tiene su mirada, su dependencia en el mundo, en lo que el mundo tiene, en lo que el mundo le ofrece, en lo que tú has conseguido en esta tierra, y se han olvidado de Dios. Amén. Y así estaba el pueblo. Eso era parte de la condición de esta generación, que ponía sus beneficios por encima de lo que Dios había hecho, de lo que Dios había prometido. Entonces, y dice el texto 5: ¿por qué nos hiciste venir de Egipto? Para traernos a este mal lugar de sementera, higuera de viñas. En otras palabras, lo que está diciendo: aquí nosotros no vamos a cultivar, aquí nosotros no vamos a producir, aquí nosotros no vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque el que está visionado en lo humano, cuando hay desierto, no ve más que crisis. Pero el que está visionado en Dios, cuando hay desierto, ve prosperidad. ¿Alguien está aquí? Y Dios necesita una generación que en medio de los desiertos empiece a ver prosperidad. En medio de los desiertos empiece a ver gloria. En medio de los desiertos pueda haber algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque ellos dicen: en los desiertos no se dan la higuera, en los desiertos no hay viña, en los desiertos, esto es un desierto y ni agua hay. ¿Cómo nosotros vamos a ser productivos? Y Dios te dice en esta hora: tú puedes ser productivo en un desierto si tú tienes al Dios eterno. Ahora, tú no vas a ser productivo en un desierto si tú estás en el desierto sin Dios. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Porque lo humano te va a decir: en el desierto no se dan las viñas. Pero el cielo te va a decir: yo soy experto creando viñas en los desiertos. Entonces estos versos siguen manifestando la queja. El por qué, por qué Dios, por qué esto, por qué aquello, por qué aquello. Escuche algo: las quejas no mueven la gloria de Dios. Por más que usted se queje, no va a mover a Dios. Esta generación es una generación de quejas. Todos se quejan. Es una iglesia que siempre vive quejándose. Ay, las cosas no están así, las cosas no funcionan así, las cosas deben hacerse así, y esto, y aquello, y el por qué, y por qué, y por qué. Escucha bien, las quejas no hacen que las cosas sucedan. Usted tiene que empezar a accionar. Cuando hay una generación de quejas, hay una iglesia en atraso. Pero cuando hay una generación que se enfoca en Dios, en trabajar, en avanzar, en hacer que las cosas se hagan, entonces la iglesia empieza a avanzar. ¿Cuántos están aquí en esta hora? ¿Cuántos están aquí? Dile que está a tu lado: deja la queja y empieza a trabajarle a Dios. Aleluya. Escuche bien: al pueblo de Israel se le olvidó algo, y es que no es lo mismo entrar en un desierto con una visión con Dios que con una visión sin Dios. Cuando tú entras en un desierto con una visión con Dios, tú entras con una mentalidad diferente. Y escucha esto: la visión humana necesita ver para creer. La visión en Dios necesita creer para ver. Lo que te estoy diciendo es que cuando tú entras a un desierto sin Dios, tú vas a necesitar ver agua para creer que la viña puede prosperar.
Pero cuando tú entras en un desierto con Dios, tú vas a necesitar creer en Dios para que la viña fluya. En otras palabras, no es lo mismo entrar en un desierto sin Dios que con Dios. Por eso la visión humana necesita ver para creer. La visión en Dios cree primero y después ve. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Y Dios necesita en este tiempo una generación que empiece a creer más y deje de exigir ver más. Porque necesitan ver para creer. Necesitan evidencia. Y están como los científicos, porque los científicos a todos le buscan una evidencia para ellos creer en lo que se dice. Pero en Dios es diferente. En Dios no se necesitan evidencia para creer, solo hay que creer. Y la creencia hace que la evidencia aparezca. Amén. Porque Dios de lo imposible hace las cosas ¿qué? Posible. Entonces, la visión humana le decía a ellos, escuche bien, no hay tierra, ¿cómo vamos a sembrar alimento? Pero la visión en Dios le decía, tranquilo, yo proveo maná. En otras palabras, la visión humana te da inestabilidad, incertidumbre. La visión en Dios te da paz y seguridad. Porque tú, aunque no veas nada, si crees, tú lo estás viendo todo. Por eso hay gente que te dicen loco, porque hay gente aquí que a veces dicen yo estoy bien, pero no tienen nada en la nevera. Porque se ve vacía, pero tú la estás viendo llena porque tú crees. Hay gente aquí que cree que este ha sido su peor año, pero no. Ellos siguen creyendo que fue su mejor año. Porque han tenido problemas, dificultades, pero ¿sabe algo? Aleluya. En esos problemas yo han visto bendición. ¿Alguien dice amén? Entonces, la visión humana en el desierto le decía, vamos a morir por el sol y vamos a morir en la noche por el frío. Todos aquí saben que en el desierto el sol es insoportable, pero en la noche el frío es insoportable. Pero la visión en Dios le dice, tranquilo, de día nube, de noche nube de fuego. Columna de fuego, sí. ¿Cuántos están aquí? En otras palabras, cuando tú tienes fe y tú crees, tú puedes estar tranquilo en el desierto. Porque nada te va a mover. Porque tú sabes que sí, lo normal es que el sol te mate, pero lo anormal es que cuando tú entras con Dios, el sol no te puede matar porque Dios posa una nube sobre ti. Y hay gente aquí que están caminando porque Dios ha posado su nube. Aleluya. Hay gente aquí que están caminando en la oscuridad, han caminado en la oscuridad y están caminando todavía porque Dios ha posado su columna. Aleluya. Y la columna de fuego, cuando yo me encuentro en la oscuridad, es la que me alumbra para yo mantenerme en el camino. Amén. Porque todos aquí en determinado momento entramos en ese nivel de oscuridad, pero entramos bajo una columna de Dios. Y esa columna de Dios, cuando tú quieres tropezar, porque en la oscuridad, aleluya, tú puedes caer en cualquier momento cuando estás caminando en un camino de oscuridad. Pero esa luz divina que te alumbra es la que te hace permanecer en el camino, mirando hacia lo que Dios ha hecho. Amén. Entonces, la visión, escuche bien, humana, dice, aquí no hay río, aquí no se puede. Pero la visión en Dios dice, tranquilo, yo hago salir agua de las peñas. En otras palabras, lo que tú más necesitas, la generación de este tiempo, lo que más necesitan es creer en Dios y estar enfocada en el eterno. Porque el mundo moderno ha matado la fe de las generaciones. El mundo moderno le está buscando una lógica a todo. El mundo moderno ha dejado de creer y están confiando en ello. Por eso es que la visión humana te dice, ¿cómo duraré 40 años en un desierto si no tengo un peso para ir a la Duarte? Quizá alguien está pensando, el 24 de diciembre no tengo para comprarme una pinta. Déjame decirte algo, el pueblo de Israel estaba en un desierto, pero Dios le dijo, tranquilo, tú no tienes para comprarte una pinta, pero yo tengo algo mayor. Tu ropa no se dañará, tu ropa va a crecer contigo, tu ropa no se ensuciará. Aún con ella puesta, yo te la voy a lavar y te la voy a planchar. Alaba. Tus zapatos van a crecer contigo. Alaba.
Hoy amaneciste con unos flochi y mañana va a amanecer con otro más fuerte. Y dice la Biblia que mientras ellos crecían, su ropa también con ellos. Ellos no necesitaban ropa, no necesitaban nada, porque cuando tú estés en Dios, tú no necesitas nada de esta tierra, porque el mismo reino te lo provee. Y aquí vemos esta generación, que es una generación que se olvidó de todo eso. ¿Por qué? Porque entran en crisis. Y Dios viene a decirte en esta mañana, cuando estés en crisis, no te olvides de todo lo que he hecho contigo. Y déjame decirte, hay gente aquí que Dios lo sustenta todos los días y que su ropa está creciendo con ellos. En el desierto sus zapatos crecen, pero de repente ellos entran en incertidumbre y dicen, ay, pero no tengo ropa, no tengo esto. Dejan de ver la manifestación de Dios por un problema. No te olvides de Dios. Y termino con los versos 6, 7, 8, 9, 10 y 11, que dicen algo interesante. Y es que cuando el pueblo entró en crisis, lo que hizo quejarse, lo que hizo fue hacer un tumulto en contra de Moisés, una reunión para hablar y criticar sobre el liderato. Pero algo interesante es, ¿qué hicieron los hombres que estaban conectados con Dios? Los que tenían la visión en el eterno actúan diferente en medio de una crisis. La Biblia dice que cuando Moisés y Aarón supieron el problema, supieron la necesidad, ¿qué hicieron? Dice la Biblia que ellos se postraron y se humillaron delante de Dios. Pero también la Biblia dice que cuando ellos se postran, la gloria de quién, de Dios, la gloria de quién, de Dios, descendió. Esto me deja a mí entender que hay una diferencia en lo que provoca la humillación y la visión en Dios y lo que hace la queja y la crítica. Lo que mueve que la gloria de Dios descienda para traer soluciones es la humillación. Por eso cuando Moisés y Aarón se humillan, la gloria desciende y descienden soluciones divinas. Pero las quejas no producen que el cielo se mueva. El cielo se mueve con humillación. El cielo se mueve poniendo tu mirada en el eterno, no en el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Moisés y Aarón representan la generación enfocada en Dios y el pueblo la generación desenfocada. Una generación enfocada en Dios es la generación que puede ver y puede confiar en medio de los desiertos para que se abran las puertas de las necesidades. Y provocan porque saben cómo se mueve el cielo. Pero la gente cree que Dios es títere de ellos, que Dios se va a mover porque ellos necesiten, que Dios se va a mover porque ellos quieran algo, que Dios se va a mover cuando ellos digan. Y no es así. Por eso Moisés sabía que aunque él podía orar y decir vamos a sacar agua, él tenía que esperar cómo funcionan las cosas en el reino. En el reino funciona diferente. En el reino en que usted tenga dones, los dones son una herramienta de Dios, pero a veces Dios no quiere que tú uses tus herramientas, sino Él quiere glorificarse. Y termino diciéndole algo, que Moisés, cuando Dios le da la instrucción, dice que él actuó de manera diferente a la instrucción que Dios le dio. Y le costó la entrada a la tierra prometida. ¿Saben por qué? Porque Moisés usó las herramientas humanas. Dios le dijo, háblale, y él entró a palo a la piedra. Pero Dios dijo, háblale a la piedra, porque había algo en ese momento, y era que Dios era quien quería que el pueblo viera que Él es que está haciendo lo que iba a acontecer, que el agua saliera. Pero Moisés ató él y le dijo al pueblo, yo haré salir agua de esta piedra. Y le usó la vara. ¿Qué era la vara? Una herramienta que Dios le había dado. ¿Qué era la vara? Un don que él tenía. ¿Qué era la vara? Un ministerio que él tenía. Porque hay momentos que tus herramientas no son útiles en el mover de Dios. Dios quiere que solamente tú dejes que Dios se mueva. Porque hay momentos que Dios quiere no usar tus herramientas, sino Él mismo moverse y mover su gloria en el pueblo. Y hay un error. Muchos evangelistas, a veces Dios le dice, tranquilo, solo ora por la gente, déjalo allá. Por ejemplo. Pero ellos quieren ministrar obligados porque tienen un don de sanidad, pero no pasa nada. A veces quieren orar por liberación, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque el don es una herramienta ministerial. Pero a veces Dios te dice, no utilice esa herramienta, porque esa herramienta no es el momento para usarla. En este momento yo quiero manifestar mi gloria sin que tú pongas mano. Yo quiero sanar sin que tú pongas mano. Aleluya. Alguien dice amén aquí en esta hora. Entonces tenemos
que dejar que Dios fluya en determinado momento en nuestra vida. Tus herramientas financieras, tus herramientas de inteligencia, tus herramientas ministeriales, tus herramientas emocionales, va a llegar momentos que no serán útiles. No son útiles. Nada de eso. Solamente la presencia de Dios. Solamente la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios va a producir que el cielo se mueva a tu favor. Amén. Pero la presencia de Dios no se mueve con queja, sino humillándote, diciéndole: Abba, Padre, estoy aquí. ¿Qué hacemos? Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Gracias.